en nuestra sección de técnicas viene el agregado de un súper reciclado. Es algo que yo amo hacer, me encanta darle posibilidad a materiales que llegan a nuestras manos y volver a crear con la base que venían. Bueno, nosotros lo cambiamos y hacemos, por ejemplo, estas esponjas. Son esponjas que se pueden utilizar. Yo las utilizo mucho para mi cocina, para lavar los platos. Miren qué maravilla. Esta la hice bien livianita, suavecita. También las utilizan muchísimo en el baño. Si esta, por ejemplo, le dimos forma de bolsita, nosotros le ponemos un jaboncito y tenemos una esponja exfoliante que es fantástica. No lo van a poder creer. Si nunca las vieron o nunca lo han probado, sé que sí, muchos, porque hay muchos adeptos al reciclaje y estas esponjas ya son conocidas. Pero miren, son fantásticas y son suaves. Y la sacamos, miren qué magia, la sacamos de una bolsa de cebolla, bolsa de zanahoria, bolsa de cítricos. Bueno, estas bolsitas viene la verdura, que ustedes se las pueden pedir al verdulero cuando termina de sacar su mercadería. Bueno, todas estas bolsitas muchas veces las descartan, mucha gente las utiliza así, utilizando como bolsa en sí. Pero bueno, acá tenemos una idea fantástica que ya la vengo viendo hace rato, esta idea que me encanta, y es reciclarlas, ¿no? De alguna otra forma. Y son ideal para las esponjas, y vamos retirando esa esponja de goma espuma con la capita verde, que a mí por lo menos no me dura casi nada en mi casa. Una vez por semana tengo que andar buscando una. Entonces esto es ideal. Estas esponjas son divinas porque no rayan, tienen ese como enrejadito que nos permite hacer, si les gusta, por ejemplo, con el detergente que salga espuma cuando lavan. Vieron que todo un tema es eso. Bueno, esto es fantástico, va para todo. Y para el baño también. Bueno, ¿qué les quiero contar? Cómo doblarlas, cómo cortarlas, y las podemos decorar con un poquito de crochet. Muchas veces se ven pero cosidas a mano, cosidas o a máquina. Esta, por ejemplo, yo la marqué con un marcador, tiene 6 capitas, le pueden poner más si ustedes lo prefieren. Y en mi caso yo tengo overlock, le pasé una overlock, pero si ustedes tienen la máquina familiar con un zigzag también puede ser, y si no, a mano con un festón, y luego viene una vuelta de puntos bajos y una vuelta de abanicos. Y la famosa cadenita que siempre la estamos tejiendo en nuestro canal. Miren qué bonito. Tenemos una regia esponjita para la cocina, o también puede ir para el baño tranquilamente, o para cualquier lugar de la casa, ¿sí? Miren, son fantásticas. Yo las probé y les puedo asegurar que vienen re bien. ¿Cómo vamos a hacer? Las voy a dejar por aquí por un costado. La bolsa viene, yo esta ya la lavé, la doblé, ¿ven? La marqué un poco, viene entera. Pero ¿qué pasa? Entera, si la doblamos entera es como mucho, se hace muy gordita. Entonces, esta yo la dejé así larga, porque estaba con la idea de hacer una esponja más bien grande. Bueno, pero si no, la cortamos a la mitad. Como viene la bolsa, la cortamos a la mitad y usamos solo una mitad. Y la doblamos. Miren, les voy a mostrar por aquí. Este es otro material. Este es como esta negra, que es como apenas un poquito más gruesita. Tiene otro entramado, es diferente. Miren. De una mitad de la bolsa, o sea, solo una cara, yo la doblé a lo largo, como está esta. ¿Ven? Así. Miren cómo está doblada. Ahí. Y a su vez está doblada nuevamente. Entonces, la doblé como esta. ¿Ven? Miren, la voy a poner encima. La doblamos al medio. Le doblo las puntas hacia adentro. La doblamos de nuevo al medio y ahí. Luego de tenerla así, la cortamos a la mitad. Entonces nos quedaría esta. Esta está cortada a la mitad. Era más larga. Yo la corté a la mitad. Entonces la comenzamos a doblar y dejando todas estas puntas que están con todo este despeluchado que se le hace a la bolsita. Y si vemos que no está muy pareja, simplemente con una tijera le vamos retirando esos bordes que no están parejos. Y ponemos eso hacia adentro y lo vamos doblando hacia adentro, siempre envolviendo todas esas puntas que nos quedan
sueltas. Y lo que tenemos que procurar dejar son estos dobleces, todos los dobleces. Entonces queda todo muy suave y no se nos va a desarmar. Entonces recuerden, doblamos la bolsa, primero le sacamos de las dos capas, sacamos una, esa la doblamos para darle forma y la cortamos a la mitad para que no se haga tan gruesa. ¿Ven? Ya con esto es suficiente. Entonces es maleable y la podemos manipular tranquilamente para lavar los platos o lo que ustedes le quieran destinar. Son fantásticas. Estoy enamorada de este reciclado. Es genial y le damos la oportunidad a los materiales que nos llegan y le damos una oportunidad a nuestro hermoso planeta. Porque esto lo podemos usar y les puedo asegurar que dura un montón. Sí que tenemos que tener en cuenta. Bueno, si ustedes lo van a coser, obviamente es fácil, lo cosen con algún festón, una puntada atrás o un bordadito, lo que quieran. Acá lo vamos a tejer al crochet. Entonces, al tejerlo al crochet, sí o sí tiene que ser algodón. Porque recuerden que nosotros si vamos a lavar con agua caliente o le vamos a poner algún detergente o lavandina, lo que utilizamos normalmente para limpiar nuestro hogar, no puede ser un hilo sintético, tiene que ser de algodón. La medida cualquiera, yo tengo este que es finito, así que voy a utilizar este. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta también sobre la aguja? Que tiene que ser finita. Dentro de todo, esta es la más gruesa de las que viene de acero, es una número 4 ceros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si tejemos queremos tejer con una más gruesa, se nos va a enganchar muchísimo. Entonces tiene que deslizar entre todos estos huequitos que tenemos aquí con facilidad. Yo le puse un alfilercito como para que no se me mueva tanto porque es como que se va deslizando y nos incomoda un poquito si se mueve. O le dan unas puntaditas y de ahí no se mueve más. Entonces me quedo con este doblez aquí, aquí y aquí. Y vamos a comenzar. ¿Qué les quiero explicar? Por ejemplo, esta que yo hice bolsita, yo dejé uno de los dobleces, el que está más parejito, con la abertura para colocar un jaboncito. Acá. Entonces ustedes eligen si quieren hacerla tipo como un bolsillito como está la otra, entonces eligen uno de los bordecitos que más les guste para hacer una especie de bolsillito. Si quieren poner un jabón o quieren poner un shampoo sólido, un detergente sólido, como vienen ahora, como preparan las chicas que hacen jabones naturales, que está fantástico. O si también quisieran poner, no sé, un pedacito de goma espuma, si ustedes lo desean. Yo creo que no hace falta, pero son todas ideas. Uno va tirando ideas de las cosas que va viendo y que pueden llegar a hacer ustedes y agregar siempre a los detalles que vamos enseñando. En este caso yo la voy a cerrar toda, porque va a ser para mi cocina, no le voy a hacer ningún bolsillito. Entonces simplemente comenzamos en alguna esquina, cualquiera, y empezamos a pasar la aguja y a hacer puntitos bajos, nada más. Sí tienen que tener en cuenta que se les va a enganchar un poco la aguja, porque como son muchos dobleces, por eso les decía, busquen una aguja que sea finita, para tejer estos hilos finitos, pero que nos permita, dentro de lo que es este tramado de la bolsita, que nos permita pasar la aguja con facilidad. Porque si la aguja tiene una cabecita bastante grande, nos va a costar un poco más, ¿sí? Bueno, miren, simplemente es pasar, ir tomando todas estas capitas de los dobleces que hemos hecho con la bolsita y vamos haciendo puntos bajos. Quizás se nos venga algún hilito de la bolsa, no hay ningún problema. Y vamos haciendo puntitos bajos, uniendo todos estos dobleces que hicimos. Voy a tirar un poquito porque les voy a mostrar. Ven, vamos agarrando. Siempre tenemos que tener en cuenta de que si pasamos por aquí la aguja, que pase para el otro lado. Porque tiene varios dobleces, miren. Tiene dos aquí, dos aquí. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero es simplemente esto. Miren qué maravilla. Es algo realmente divino. A mí me encanta reciclar. Ustedes, si conocen mis trabajos, saben que continuamente estoy buscando de reciclar los materiales. Por ejemplo, el jean, que hacemos muchos trabajos con el jean. Cuando se nos rompe, bueno, démosle
una oportunidad más haciendo cosas que no sean utilidad y también haciendo prendas, como han visto ya en mis trabajos en Facebook o en Instagram. Bueno, miren lo que es, nada, simplemente hacer puntos bajos. Cuando llegamos a una esquina, bueno, en el mismo punto hacemos varios puntos bajos, como para que nos permita hacer un aumento y podemos girar y encontrarnos en el otro lateral. ¿Ven? Yo aquí hice unos 3 puntos bajos en una esquina, entonces nos permite girar. Y tengo que tener en cuenta de tomar las dos tapitas, la parte de adelante y la parte de atrás, los dos dobleces. Miren, dejo unos puntitos más y les muestro. Ahí, voy a tejer otro. Ahí. ¿Ven? Ahí. Voy tomando todos los puntitos, ¿sí? Entonces voy a ir tejiendo todo alrededor y cuando llegue aquí, que están todos los dobleces, también tratamos de poner la aguja un poquito más atrás para agarrar varios pliegues de estos dobleces, ¿sí? Pero es simplemente darle toda una vueltita de puntos bajos y luego les muestro si hacemos esta decoración con abanicos que queda tan bonito. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil. Miren, esta tiene ya una vueltita de puntos bajos. Es divina, no saben. Prueben de hacer estas esponjas porque son fantásticas. Lo voy a combinar con otro colorcito. Ustedes pueden hacer toda una vueltita de puntos bajos, ya está lista la esponjita para usar. Pero si la quieren decorar un poquito más, pueden darle toda una vueltita en puntos bajos con color, así como esta, por ejemplo, y las van combinando, aunque luego con el uso los colores van a ir desapareciendo, pero bueno, la idea es hacer algo bonito dentro de nuestros reciclados. Pero si quieren hacer, por ejemplo, estos abanicos, ¿ven? Ahí, entonces hacen así, miren. Una vez que hacen ahí un puntito bajo, toman la lazada, van a saltar 1 o 2 puntos de base, pueden saltar uno, y en el próximo tejen unas 4 o 5 varetas, todas en el mismo espacio. Entonces podemos ir decorando estas esponjitas con un abanico que queda tan bonito también. Si no lo quieren hacer todo abanico, van combinando. Bueno, acá tengo mis 5 varetas. Voy a saltar este punto de base y en el próximo tejo un punto bajo. ¿Ven? Y ahí me queda un abanico. Si quiero puedo seguir tejiendo más puntos bajos. Ahí. Y vuelvo a repetir otro abanico. Si ustedes quieren hacerlos así salteaditos, también queda bonito. Es un detalle más que le damos a algo que es rústico y es algo que vamos a destinar para la limpieza. Pero obviamente siempre estos pequeños detalles quedan bonitos. Ven, ahí lo cierro, dejo unos puntitos bajos más. Ahí me ubico de este lado de la esponjita y puedo comenzar otra vez a hacer estos abanicos. Ahí voy a tejer un puntito más y comenzamos a combinar de este lado si queremos algunos abanicos más. Pero bueno, como les decía, son pequeños detalles que le damos a estos trabajos que, ¿por qué no decorarlos aunque sean para la limpieza o destinarlos para los quehaceres de la casa? Y los cierro y les muestro. Bueno, miren, pueden ir combinando con algunos puntos en el medio. Acá volvemos a hacer otro abanico y así. Y vamos decorando nuestras esponjitas que luego las vamos a utilizar en el baño, en la cocina, en el lavadero, para donde ustedes quieran, hasta en la ducha. Les puedo asegurar que como exfoliante es fantástico. Son blanditas y son suaves, pero nos ayudan en nuestras tareas del hogar. Miren qué belleza. Ideas miles y espero que ustedes aporten y nos compartan si quieren alguna idea bonita con este tipo de reciclados que nos ayuda a todos, ayuda a nuestro planeta hermoso, que le damos una oportunidad más a estos plásticos y no tirarlos porque sí, sino poder darle otra oportunidad a todas las cosas que podamos reciclar. Todo lo que se pueda reciclar, bienvenido sea. Espero que les guste este trabajo y todas a tejernos unas esponjitas para nuestra casa.